será equivalente al paralelo, ¿sí?, de R2. Normalmente se pone así para especificar el paralelo y R3. ¿Vale? Entonces, este paralelo, ¿cómo lo obtenemos? Ya habíamos platicado hace un momento que hay una formulita, ¿sí?, que nos permite encontrar un paralelo entre dos resistencias. ¿Sí se acuerdan? Comentó hace un rato su compañero, que decía, es R2 por R3 sobre R2 más R3. Sí, es bien complicado escribir a mano aquí en esto, ¿no? Entonces, por ahí si algún símbolo o algún número no se ve claro, pues me dice, ¿no? Y ya, lo cambiamos. Bueno, entonces, sustituyendo los valores, tendríamos que son 12K por 6K. ¿Sí? Y todo eso hay que dividirlo entre ¿qué? 12K más 6K. ¿Cuánto nos daría entonces de resultado? A ver, algo que sí es importante para esta materia es tener su calculadora a la mano. Entonces, denme un segundito y voy por ella, ¿no? A mí me dio 4. 4 ohms. ¿Y se puede interactuar, ya vieron? Ay. Ok, gracias. Sí, ya que hay respuesta. Algo que también es importante, ya me acordé que les iba a comentar hace un momento cuando hablábamos de resistencias en paralelo, es que comúnmente, muchas gracias, cuando ustedes sumen dos resistencias, ¿sí?, el resultado, ¿sí?, cuando sean más bien dos resistencias en paralelo, el resultado siempre será menor que la menor de las resistencias. Entonces, aquí claramente, si yo tengo una resistencia de 12K y tengo una de 6, el resultado deberá de ser menor a 6K. ¿Sí? Y aquí lo podemos comprobar. Ay, perdón, ya me estoy interfiriendo. A ver, déjate ayudo. Y ya ponemos el resultado más rápido, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí ya se comprobó lo que les estoy comentando, ¿sí? El resultado final quedó de 4K, ¿sí?, y ese será el nuevo valor de RA. Aquí podríamos dibujar un nuevo circuito en el que ya no se vean estas dos resistencias, únicamente nos quedamos con RA, que quedaría ¿en qué configuración con R1? ¿Cómo sería? Sería en paralelo. En serie es lo correcto, ¿no? Decir que quedaría en paralelo, pues estaría... Perdón, sí, en serie. Bueno, vamos a hacer un pequeño dibujito rápidamente para que no nos quedemos con la duda, nada más como para representar cómo quedaría. Vamos a esa manera de representarlo, ¿no? Un trazo. Así quedaría nuestro circuito. Esta sería R1, y esto de acá sería RA. Pues bueno, esta es la fuente. Aquí le puse una B, aunque lo correcto es trabajar con la letra E, indicando que es una bombilla. ¿Sale? Bueno, entonces,
Ahora sí, si ustedes observan, tenemos a RA con R1 en serie. Entonces, ya para obtener la resistencia total o equivalente, si lo quiero ver así, tendríamos entonces que sumar R1 más RA. ¿Sí? Esto sería igual a ¿qué? Tendríamos 2K más 4K. El resultado, pues sencillo, ¿no? 6K. Y esa es la total. ¿Vale? Entonces tendríamos ahora un pequeño circuito con una resistencia. Y esta pues sería la total, ¿no? ¿Vale? Entonces, ahora sí, miren, si se dan cuenta, ya tengo un voltaje total, tengo una R total. ¿Cómo obtengo la corriente total? Obviamente, pues vamos aquí acá, ¿no? ¿Cómo obtengo esa corriente? Corriente total. Vamos a calcular aquí arriba. Esa corriente total. ¿Cómo lo obtenemos? Pues con ley de Ohm, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? La división. Pues exacto, dividir el voltaje total sobre la R total, ¿no? Entonces esto sería igual a ¿qué? 54 volts sobre 6K. Bueno, quizás aquí algo que no es buena práctica, pero bueno, no pasa nada, es de que no estoy manejando las unidades, ¿eh? O sea, si se dan cuenta, aquí tendríamos que haber colocado 4 kilo ohms, ¿no? Pero bueno, para no llenarnos de caracteres, lo estoy omitiendo. Eso únicamente lo hago para la resistencia, ¿no? En el caso del voltaje, pues sí le coloco aquí la V de voltaje, y en el caso de la corriente también manejo el A de ampere, ¿no? Pero bueno, quizás les digo sea una mala práctica, pero pues ojo con eso, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos da aquí, chicos? 9 miliamperes. entre- 9 miliamperes. Ok, bien. Entonces, como respuesta, tenemos 9 miliamperes. Ahí está. Esa es la corriente total, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer para llegar a la corriente 3? Pues quizás, si ya hubiéramos visto el tema de divisor de corriente, pues muchos dirían, ah, pues un divisor de corriente. Sí, les doy la razón, pero bueno, vamos a hacerlo a la vieja escuela. O sea, todavía no llegamos a ese tema, entonces vamos a manejarlo de manera distinta. Con esta línea para dividir el espacio. Entonces, analicemos estos 9 miliamperes, salen de aquí, ¿sí? Circulan por aquí, pasan por R1, ¿sí? Que quiere decir que esos 9 miliamperes, pues se puede decir que es la corriente también para R1, y llegando a este punto, ¿sí? Se van a dividir. Cierta cantidad va a pasar por R2 y otra cantidad va a pasar por R3, y esta es la corriente que a nosotros nos interesa. Entonces, para conocer nosotros la corriente que pasa por esta resistencia, ¿sí? Pues yo antes necesito saber su voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, conociendo el voltaje en esta rama de aquí, con ley de Ohm, puedo calcular la corriente. Entonces, para determinar ese voltaje, pues si se dan cuenta, debo de calcular el voltaje entre estos puntos. En pocas palabras, yo debo de calcular el voltaje ¿de quién? De R2. ¿Sale? Entonces vamos a calcular ese voltaje de R2. ¿Sí? Una disculpa por mi perrita. Entonces, ¿cómo obtenemos ese voltaje para R2? Pues de nuevo con ley de Ohm, ¿no? Voltaje
No, no es cierto, de RA, perdón. Voltaje de RA es igual a ¿qué? Corriente por resistencia. Exactamente. Debería de ser la corriente de RA por RA. Entonces, ¿de cuánto es la corriente de RA? Pues ya dijimos, ¿no? Sí, 9 miliamperes. Exacto, la corriente total que calculamos pues pasa por estas dos resistencias. ¿Sale? Entonces, en automático, la corriente de RA son 9 miliamperes. Y esos 9 miliamperes los vamos a multiplicar por ¿quién? Por el valor de RA, que son 4K. ¿Cuánto nos da entonces? 36. 4K. Ajá, son 36 volts. Y entonces, ese voltaje, pues, te repito, se encuentra presente en estos terminales. Y esos 36, pues, serían tanto para la resistencia 2 como para la resistencia 3. ¿Vale? Entonces, el voltaje de R3 ya lo tenemos. Finalmente, para encontrar la respuesta, que es la corriente 3, podemos decir que esta se obtiene dividiendo el voltaje de R3 sobre R3. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? A 36 volts sobre 6K. ¿Cuánto nos da? 6 6 miliamperes. miliamperes. 6 miliamperes. Entonces esa es la respuesta. 6 miliamperes. Y con eso pues encontramos ya la respuesta final. La respuesta final del ejercicio. Vamos a otro ejemplo rápidamente. Aquí sí ya voy a pedir más ustedes vayan diciendo. Yo solamente voy a escribir. ¿Vale? Bueno, en este ejercicio vamos a determinar varias cosas. Una de ellas será la corriente 4. ¿Sí? Esa corriente que pasa por la resistencia de 8.2K. Vamos a determinar también la corriente total. Obviamente, pues la necesitamos para determinar esa corriente 4. Y también vamos a determinar el voltaje entre los puntos que están ahí marcados. O sea, aquí lo definen como voltaje 2. Bien, ¿cómo empezamos? ¿Quién me dice? A ver. ¿Qué es lo primero que haría? Reducir el paralelo interno. ¿Ok? Supongo que se refieres a estas dos resistencias, ¿no? Si R2 con R3 en paralelo, después en serie con R1, después en paralelo con R4 y ya. Ok, muy bien. Entonces, si les parece bien, vamos a definir una RA, ¿sí? Igual a R2 en paralelo con R3. ¿Cuánto será aquí entonces? Son 18K por 2K sobre sobre 18K menos 2K. ¿Cuánto nos dará? Obviamente tendrá que ser menos de 2K, ¿no? ¿Cuánto será aquí? 1.8K. 1.8K, muy bien. Entonces, ahora sí, en esta parte de aquí tenemos una resistencia A que queda en serie con R1. Entonces, si les parece bien, vamos a generar una RB, ¿sí? Que sea igual a
RA más R1. Entonces tenemos 1.8K más 6.8. ¿Cuánto nos da? Son 7.8. 8.6. 8.6K. Entonces, ahora sí, en esta rama existe una resistencia llamada RB, ¿sí? Que se encuentra en paralelo ¿con quién? Con R4. A ver, nada más quiero saber algo. ¿Sí ven mi puntero? ¿Lo estoy moviendo? ¿Sí lo ven? Sí. Ah, bueno. Sí, Cuando escribes, sí. Y cuando, ahorita por ejemplo que estoy El puntero no se ve, profe. Solo se actualiza la información. Ok, sí tenía esa duda. ¿Pero este sí lo ven o tampoco se ve? No. ¿No? Va. Bueno, qué bueno que me dicen, porque estoy aquí como que moviendo la sala. Bueno, entonces, ya tenemos dos resistencias en paralelo, RB con R4. ¿Sí? Lo que falta ahora es obtener una R total. Voy a escribir más abajo. Entonces, R total da igual a qué? A RB en paralelo con R4. ¿Sí? Bueno, entonces, esto es igual a qué? Chicos, ustedes díganme. 8.6K. Por Multiplicado. 8.2K entre lo mismo. 8.6K más 8.2K. Okay, ¿cuánto nos dará eso? 4.19K. Muy bien. 4.19. ¿Sí? Perdón, ¿no escuché? Sí, está bien. Ok, 4.19K. Entonces tenemos la total. ¿Qué es lo que sigue? Pues bueno, tenemos nuestro circuito. Ahí está. Una corriente total. Total, esta es corriente total, ¿no? Entonces ahora sí, vamos a aplicar ley de Ohm para encontrar la corriente total, que en este caso la definen como IS, y esta se calculará dividiendo el valor de la fuente de nuestra R total. ¿Vale? Entonces, vamos a dividir 12 volts. Serían 12 volts. Sobre 4.19 que le damos, ¿verdad? ¿Sí? Chicos, ¿vamos bien? 2.86 miliamperes, perdón. 2.86 miliamperes. Sí. Muy bien. 2.86 miliamperes. Muy bien. Entonces, esta es nuestra corriente IS. ¿Sale? Bueno. ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos? Necesitamos la corriente 4 y necesitamos el voltaje de R2. ¿Qué quieren hacer primero? ¿Hacia dónde nos vamos? Pues yo creo que sería más sencillo la corriente 4, ¿no? ¿Están de acuerdo? Vamos a hacer la corriente 4. Esta está bien papita, ¿eh? ¿Quién me dice cómo la calculamos? Es prácticamente una ley de Ohm. ¿Cómo la hacemos? ¿Quién me dice? Bueno,
ustedes observan, Voltaje entre 8.2, ¿no? ajá, si ustedes observan, esta fuente de 12 volts, como dice el compañero, pues suministraría 12 volts a esta rama. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque esta rama de aquí, la voy a marcar porque me parece que no me ve. Esta rama de aquí está en paralelo con la fuente, entonces a la resistencia de 8.2 le estarían llegando 12 volts. ¿Sale? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Es una ley de Ohm. Vamos a dividir para obtener I4. Será igual al valor de la fuente entre R4. Entonces, esto es igual a 12 volts sobre 8.2K. ¿Cuánto nos daría, chicos? 1.4 milis. 1.46 milis. Sí. Es correcto. 1.46 miliamperes. ¿Vale? Okay, ya tenemos la respuesta. Y la última respuesta que queremos es saber el voltaje 2, que pues prácticamente es el de la R2, ¿no? ¿Cómo obtenemos este voltaje? ¿Cómo lo obtendríamos? Por divisor de tensión. Pero no lo queremos aplicar todavía. Estamos yendo a pasos más cortitos. Bueno, ya conocemos la corriente de aquí con ayuda de la ley de Ohm. También podemos obtener... Perdón. Como ya tenemos la corriente total, es restársela. Ya tenemos la corriente de la rama. Es correcto, esa podría ser una forma y está muy bien. Otra forma es que esta rama que estoy marcando entre estos puntos, esa rama pues sabemos que también está alimentada con 12 volts. Y esa rama, pues conocemos su resistencia. ¿Sí? ¿Cuál era su resistencia? RB, ¿no? RB de 8.6K, pues es lo que se contiene en esa rama. Entonces, para obtener la corriente que pase por ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Pues serían 12 volts entre 8.6K para obtener la corriente que pasa por esa rama. Otra forma, y muy bien lo que dice el compañero, si ya conocemos la corriente total y conocemos la corriente que pasa en una rama, ¿sí? Pues únicamente tenemos que sacar la diferencia para conocer la corriente que pasa por la rama del medio. Cualquiera de las dos formas sería la correcta. ¿Vale? A ver, vamos a hacer las dos últimas. Esta corriente, la que pasa por la rama del medio, vamos a llamarla, no sé, se me ocurre, IB la vamos a llamar, ¿vale? Por la resistencia B. Entonces, IB es igual a ¿qué? A IS menos I4. ¿Cuánto nos daría, chicos? 1.4. 1.4 miliamperes. 1.4 miliamperes. Ok, muy bien. Déjame escribo. 1.4 miliamperes. Muy bien. Y la otra forma que les había comentado, ¿cómo era? Esa IB es dividiendo que, vamos a escribir números ya directo, los 12 volts entre 8.6K. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da, chicos? A ver, confirmamos. Debería dar lo mismo, ¿no? No sé cómo se llama. 1.39. Bueno, redondeándolo. Ah, pues ahí está, ¿no? Ya redondeándole, es 1.4. Yo según compré una tableta para escribir, pero todavía no le agarro la onda. Pero sería mejor que escribir con el mouse. Bueno, 1.39
miliamperes, ¿no? Es prácticamente lo mismo, ¿no? Pues ahí está la corriente que queríamos. Sale, entonces, vámonos más rápido. Esa corriente, pues ya dijimos, circula para la resistencia de 6.8, ¿sí? Pasa por todo esto, ¿no? O sea, baja por aquí y pasa por la equivalente entre estas dos resistencias, ¿no? Entonces, nos interesa conocer el voltaje V2. ¿Vale? Ese voltaje V2, ¿cómo lo obtenemos ya? Sí, ya para terminar. Vamos a ponerlo acá. V2 sería igual a ¿qué? A IB por R, ¿qué? Por RA. Por RA, muy bien. Entonces, aquí tenemos 1.4 miliamperes por RA, que sería 1.8K. ¿Cuánto nos da, chicos? $2.52. Ok, muy bien. 2.52 volts. ¿Vale? Y ese sería el resultado final. Ya no pude colocar el 2. 1.5. 2.5. ¿Vale? Pero sí sería 2.52. Ok, muy bien. ¿Cómo ven? Sencillo, ¿no? Quizás un poco más tedioso, quizás con los divisores avanzaríamos más rápido, pero bueno, ahorita la idea pues, es ejercitar o recordar lo que ya sabíamos. Bueno, miren, ya se nos fue media hora en estos dos ejercicios. Sale. El siguiente ejercicio, todo suyo. Si gustan trabajar en su libreta, no es necesario que lo resuelvan aquí en el Jamboard. Háganlo en su libreta y le toman foto y lo mandan al grupo, ¿no? Adelante, chicos, corre tiempo. Mauricio Martínez, ya te agregué al grupo para que mandes ahí la foto del ejercicio. ¿Sale? Sí, muchas gracias. Vamos a hacer lo siguiente. Pues bueno, yo aquí voy a recibir las fotos, pero también para tener un control, en cuanto vayan terminando, levanten la mano, ¿vale? Aquí en el Meet, para yo ver si ya todos terminaron. Por favor. ¿Qué se va a determinar? ¿No dice o sí? Ah, sí, disculpa. Todo lo que está en azul. Corriente total, la corriente del elemento A, la corriente del elemento B y la corriente del elemento C. Son puras corrientes prácticamente. Y los voltajes, es corrientes y voltajes de los elementos marcados. ¿Vale? No veo los marcados de voltaje. A ver. Lo que está en azul. Ves que en azul, por ejemplo, está la resistencia 1, sería calcular su voltaje y su corriente. Luego, en azul está
la resistencia 2 con la 3, que sería un solo elemento, pues habría que calcular su voltaje. Ah, ya. Los Y sombreados. luego, exactamente, los sombreros. ¿Sí se ve en color azul? Sí, pensé que estaba la letra en color azul. Sí, está bien. Ese es el cuadrito que está todo lo que está encerrado, voltaje y corriente. Pero no de cada resistencia, sino que todo en conjunto, todo como un conjunto. ¿A dónde se lo enviamos, profe? ¿Sí, apruebas? Sí, ya se lo envío al correo. Ya levanté mi mano. Al grupo, por favor, al de WhatsApp. Sí.
Entonces, Doc, recapitulando, era sacar IB, IC, IA. Perdón, no te escuché bien, ¿podría repetir? Sí, lo que nos pedía era sacar IA, IB e IC. Sí, ¿verdad? Lo que está marcado ahí en azul. Sí, y los voltajes. Voltaje de A, voltaje de B y voltaje de C. Ok. El voltaje en A, el voltaje en C, o el voltaje, eran en los sombreados, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, en la zona C son la resistencia 4 y 5. Entonces, pues es sacar la corriente de esas dos resistencias, ¿no? Y de estas dos resistencias sacar el voltaje. O sea, no de manera independiente. Sí, del conjunto. Es que había entendido de los nodos. Bueno, a ver, está bien. No, era de las zonas. Por eso Sí, les decía, ¿ves? Es que en azul están los cuadritos y tienen la letra mayúscula. Sí. Ajá. De eso mero. Ya también envié mi problema, profe. Ok, gracias. Igual acabo de enviarlo. Ok, gracias. Acaba de mandar el mío también. Sí. Los que ya mandaron, dejen la mano levantada, porfa, para saber cuántos faltan. Sí, déjenla. No la retiren, ahí déjenla, ¿no? Para mí es más sencillo ver cuántos están con la mano levantada y cuántos faltarían. 2, 4, 6, 8, 9. Y creo que nos faltan 2. Ok, miren, ya nada más nos quedan 15 minutos. Vamos a revisar rápidamente la información de la lección 2, que viene siendo leyes de Kirchhoff. Será algo rapidito, nada más vemos los conceptos
Y para la siguiente clase continuamos con ejercicios prácticos. ¿Vale? Bueno, Juan Pablo, ¿ya casi terminas? Jonathan. Sí, ya casi. Bueno, un minutito más y continuamos con la clase. O bueno, pueden continuar y ya nada más lo mandan al grupo. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar entonces con la info, ya para retirarnos el día de hoy. Déjenme presento rápidamente en escritorio. Si gustan ya pueden bajar la mano, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a ver la producción 2 rápidamente para retirarnos el día de hoy.